Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Esto funciona así? Mm, Estamos en problemas. Disculpen, ¿eh? La tecnología no es lo mío, pero podría serlo. Ahí está. Perfecto. Eh, Hoy vamos a presentar un poco este proyecto que arrancamos a fines del año pasado, convocados por la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y que tenía, como se preguntó hoy, un objeto absolutamente estratégico, que es el relevamiento de la situación de vivienda en el área metropolitana. La verdad es que es un objetivo sumamente amplio, de largo alcance, muy importante desde el punto de vista estratégico, porque como ya algunas de estas cosas se dijeron, pero bueno, el 70% del tejido de las ciudades que habitamos o de los núcleos urbanos es vivienda. Lo más importante cuando se piensa en ciudad, cuando se piensa en urbanización, es justamente la vivienda. Y la vivienda entendida como el lugar de descanso, pero también el lugar donde en las sociedades modernas se producen muchas interacciones, ¿no? Donde se construye quiénes somos como sujetos, en esa intimidad de la familia, donde nos construimos como ciudadanos en una interacción con nuestro núcleo familiar básico. Entonces, y también la vivienda pensada como para sujetos, ¿no? Hay una idea de que la vivienda está pensada siempre para familias. Bueno, la toma de decisiones de armar un gran mapa de vivienda tiene que ver con cruzar necesidades habitacionales y población. ¿Cuál es la población que carece de vivienda? Para esto, lo primero que nos propusimos es armar un mapa de la situación actual de vivienda en los distintos municipios. La verdad es que yo me he dedicado 17 años a investigar el tema de la vivienda pública. Quiero ir al anterior. Eso. Gracias. En la ciudad de Buenos Aires. Este trabajo tiene que ver con la vivienda de intervención estatal, es decir, lo que estamos haciendo desde la Facultad de Arquitectura de la UBA es relevar todo lo que se ha hecho o proyectado en vivienda desde el Estado nacional, desde el Estado provincial y desde los municipios. Por supuesto, hay un énfasis en lo último, en los últimos años, pero toda el área metropolitana tiene una gran cantidad de viviendas construidas, conjuntos de viviendas desde hace muchos años. ¿Qué relevamos? Todo. Desde los primeros conjuntos construidos por la cooperativa El Hogar Obrero, los conjuntos de vivienda realizados por el primer peronismo, los de la Comisión Nacional de Casas Baratas, todo lo que se les ocurra en todos los municipios, empezando por algunos, obviamente. La verdad es que es un trabajo que esperemos poder concluir porque la verdad es que desde la Subsecretaría y el Ministerio de Gobierno hay mucho apoyo para poder llevar adelante esta tarea, que es titánica y que es realmente ha habido una visión estratégica de quienes han promovido la realización de este trabajo, porque es una herramienta, como aquí se preguntó, para la toma de decisiones de largo plazo, ¿no? La verdad es que cuando uno piensa en políticas habitacionales o en políticas de vivienda, está pensando mucho más allá de una coyuntura política puntual, ¿no? Son estrategias que hay que concebir y desarrollar en el largo plazo. Bueno, ¿desde qué lugar abordamos esto? Desde tres ejes estratégicos, el relevamiento de vivienda. Las políticas públicas, es decir, ¿quiénes fueron los actores? ¿Quiénes construyeron vivienda en el área metropolitana? ¿Cuáles fueron los agentes? ¿Cuáles fueron las oficinas de proyecto? Digamos, ¿cuáles son los actores o fueron los actores del pasado? ¿Qué conjuntos habitacionales hay? Bueno, detectar eso.
Y cuando detectamos conjuntos, detectamos los conjuntos donde están las viviendas, sean casas o departamentos, pero también tenemos una mirada sobre lo urbano. Esto que hoy se dijo que era tan importante, ¿no? La conectividad, por ejemplo, pero no únicamente, sino, por ejemplo, a qué distancia tienen estos conjuntos servicios de educación, cuánto hay que trasladarse para tener el primer centro de atención en salud, si hay cerca comercios o infraestructura. ¿Por qué? Porque el área metropolitana sigue teniendo una fuerte demanda y necesidad en términos habitacionales. Entonces es muy importante saber cómo están abastecidos los conjuntos que están para tomar decisiones respecto de si fuera necesario, obviamente es necesario, a la hora de proyectar nuevas viviendas, saber dónde ya está lo urbano lo suficientemente consolidado para esa toma de decisiones. Y de la mano de esto, bueno, la detección en cada municipio de terrenos aptos para vivienda en función de estas variables urbanísticas. Bueno, quiero presentar al equipo que nos acompaña en este trabajo que estamos desarrollando junto con la magíster Sandra Rúa, que es la coordinadora general, y con Paula Jacuzzi, que es la coordinadora técnica. Es un equipo que surgió por concurso, un concurso que organizó la Facultad de Arquitectura de la UBA. Se presentaron, hubo mucho interés, pedíamos que fuesen graduados, muchos arquitectos, también necesitábamos gente con competencia en economía urbana, que estuviera haciendo o maestrías o doctorados, y en función también, o que hubiese trabajado en los municipios, ¿no? Valoramos mucho el tema de haber trabajado ya en algún municipio en relación con la vivienda. Bueno, y en los distintos ejes están trabajando estas personas, algunas de las cuales nos acompañan acá, Ceci y Lucila Salvo. Bueno, este fue el resultado de ese proceso de selección en el cual el equipo integrante, hay un equipo que se dedica a las políticas públicas, la economía urbana, Lucila, junto con Sandra Rúa, que es magíster en economía urbana, y todo el relevamiento territorial y el armado, el volcado de esa información. ¿Querés contar un poco esto? Bueno, como mencionaba, ¿se escucha bien? Como mencionaba Rosa, estamos trabajando sobre 3 ejes estratégicos. El primero de esos ejes es el de las políticas públicas, que también hoy se mencionaba sobre la importancia de trabajar sobre esto. Y este eje en especial, ya vimos qué es lo que estamos trabajando, pero ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo abordamos las políticas públicas focalizadas, especializadas en vivienda, ¿no? Las políticas públicas acerca de vivienda? Lo primero que hemos hecho es un relevamiento y un análisis de todos los planes y programas implementados a partir del 2003-2004, entender un poco cómo están compuestos, cuáles han sido sus objetivos en tanto cuantitativos y cualitativos, y focalizarnos especialmente en la modalidad de ejecución, la modalidad de suelo, la población beneficiaria y algunos otros aspectos que tienen que ver como qué tipo de vivienda materializaron estas políticas. Si estaban dentro de la política misma, ya implícita, o si fueron pensados o fueron obra de implementaciones posteriores. Y en ese sentido, lo que hicimos también fue distinguir cuáles de estas políticas han sido programas federales, municipales o provinciales. Así entender cuál han sido la dimensión y los distintos abordajes, en especial acerca de la vivienda. Poder entender el mapa, bueno, es un intento de comprensión de un mapa completo de estas políticas aplicadas en el siglo XXI, y básicamente entender si algunos han sido planes que se continuaron ya de políticas anteriores, cuáles han sido nuevos, fundamentalmente cuál es la red de actores que intervienen en este proceso, como mencionaba Rosa, cuáles han sido los
los organismos ejecutores, los promotores, los difusores de estas políticas, y por sobre todo entender, y esto ahí radica, digamos, el aspecto más estratégico de este eje de políticas, es cómo lo han llevado a cabo los municipios, qué han necesitado para poder implementarlas, qué estructuras tiene cada municipio para poder llevarlas a cabo, qué se necesita, qué actores nuevos intervienen en el momento que se tiene que aplicar, cuál es la mejor política y de qué manera fundamentalmente cada municipio lo llevó a cabo y consideró necesario hacer intervenir a nuevos actores o consideró necesario hacer modificaciones sobre esa misma política. Y después, en un mapa mucho más global y regional, entender cuáles han sido las mejores prácticas de esto, ¿no? Cuál fue la mejor forma de aplicar en función de poder evaluar las políticas vigentes o proyectarlos en políticas futuras que consideren estos aspectos que han sido claves en, pongámoslos en estos términos, en el éxito finalmente de la construcción de vivienda en cada municipio. Bueno, les trajimos como ejemplo el primer municipio, uno de los primeros municipios con los que trabajamos, que es el municipio de Morón. Es el que está ahí grisado. Y bueno, en este relevamiento que hacemos, luego lo volcamos territorialmente, distinguiendo los distintos tipos de intervención que ha habido, anteriores al 2001, qué obras están en construcción con un código de colores, cuáles fueron proyectados y no construidos, que hay que recuperar también eso, porque bueno, fueron proyectados en función de algún análisis de factibilidad y demás. Cuáles tienen en las inmediaciones áreas vacantes, porque claro, a medida que los conjuntos son más antiguos, sucede con los del siglo XX, suelen estar en áreas más consolidadas, donde muchas veces, a veces la tierra tiene menos disponibilidad, pero cuando está y hay tierras públicas, es posible densificar donde ya hay servicios. Que eso, bueno, obviamente es un análisis que luego cada municipio tendrá que hacer o, digamos, políticas de alcance provincial o nacional. Nosotros lo que hacemos es la generación de este instrumento, de esta herramienta para la toma de decisiones. También lo que hacemos es distinguir de cada uno de esos conjuntos habitacionales que existe, bueno, cuál es la tipología, cuál es el estado en que está, cómo es el entorno, porque la verdad es que en los distintos municipios encontramos diferentes iniciativas y diversas desde el punto de vista de la vivienda, ¿no? Desde casas individuales, bloques altos de departamentos, algunos que están en construcción, otros proyectos que están cercados y que nunca fueron realizados. Bueno, todo ese mapeo lo estamos haciendo para cada uno de los municipios. Asimismo, estamos cruzando por cada municipio los conjuntos con las necesidades que surgen de los indicadores censales y estadísticos acerca del mercado habitacional. Es decir, qué cantidad de viviendas hace falta en cada municipio, o sea, cuál es el déficit, si existe déficit y cómo está localizado. Y superponemos esos planos con los conjuntos existentes y las áreas vacantes. Es decir, por ejemplo, en este caso, que es el municipio de Morón, lo que ustedes ven en gris son los barrios donde está equilibrada la cantidad de vivienda, o los sectores donde no hay déficit habitacional. Los que están en color rojo, naranja, son las áreas donde hay más carencia habitacional. Hacemos esto por municipio. Lo que vemos es que muchas de las intervenciones más recientes, justamente las del 2001, han tenido lugar, en el caso de Morón, en la zona donde las viviendas estaban en falta, digamos, ¿no? También es como un testeo de estas políticas, cómo han venido funcionando. Sí.
Bueno, esto es nuestra forma de trabajo. Hemos desarrollado con este equipo una metodología y entonces por cada uno de los conjuntos hacemos un fichaje donde está condensada toda esta información, el nombre, el partido, datos y también estas cuestiones que les contaba que hacen a la calidad de vida, porque vivienda no es solamente esto, dar abrigo, sino, bueno, estos conjuntos, qué relación tienen, si hay una escuela, un hospital cerca, si hay estacionamiento, áreas comerciales, hay espacio público, recreativo, es muy desigual la distribución del espacio público, de los parques, las plazas, los lugares de ocio, práctica deportiva en los distintos municipios, y eso también nos interesa, justamente porque muchas veces sucede que un municipio tenga una gran carencia, pero el de al lado una disponibilidad enorme. Entonces, este mapa aspiramos a que sea una herramienta para la toma de decisiones que involucre mucho más allá de los límites del municipio, si bien a cada municipio esto, digamos, tiene una potencialidad importante, pero la idea es poder generar una sinergia que de alguna manera vaya borrando esas fronteras sociales de las que se habló en el primer panel, ¿no? Poder pensar esto de manera metropolitana. Bueno, en las inmediaciones de los conjuntos y vamos viendo, tenemos de cada uno de los municipios, hemos tenido entrevistas dentro de los municipios con o la gente del área de vivienda o de planeamiento, en fin, vamos teniendo algunas entrevistas y estamos recogiendo este mapa de terrenos aptos, que lo que hacemos es una detección y una referenciación. Trabajamos con sistemas de georreferenciación geográfica y bueno, todo esto está volcado en un mapa que estamos construyendo. Bueno, como bien decíamos, este proyecto pretende construir una herramienta de toma de decisión y en esa construcción de herramienta, en esta misma herramienta, es donde vamos a vincular estos tres ejes, ¿no? Cómo vinculamos la política con estas viviendas que se han hecho y se están haciendo, y con esta posibilidad de estos terrenos aptos también para construcción de vivienda. En nuestra etapa inicial lo que estamos construyendo es un mapa de georreferenciación, no solo territorial, sino también cualitativo, que incorpore la política que generó estos conjuntos. Esto lo que ven acá es algunas de los datos que ya hemos ido recolectando y georreferenciando, que tiene que ver con la ubicación de los conjuntos de vivienda y detectar y determinar de esos conjuntos sus aspectos constructivos, la superficie, la cantidad de habitantes, en fin, determinadas dimensiones, tanto de los conjuntos como de los terrenos, que puedan ir dándonos herramientas para entender este territorio. Así también vamos a incorporar los datos de las políticas, sus aspectos de objetivos y modalidades, etcétera, y ir teniendo un panorama, en principio, como vamos a tratar municipio por municipio, hasta que se construya la red, ir teniendo panoramas parciales de aspectos territoriales más regionales, hasta tener una visión, si se quiere ya, con los 40 municipios integrados, que sería a lo que todos aspiramos. Pero entendemos que esta es una muy buena forma de poder visualizar de una forma rápida, concreta, y por sobre todo el poder que tiene esto como herramienta, de poder saber dónde están, de entender rápidamente cuáles son sus cualidades, sus potencialidades. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de qué pasa cuando cliqueamos en alguno de estos conjuntos, qué tipo de información iremos incorporando. Es decir, tener disponible, ¿no?, en principio para la subsecretaría, esta herramienta, en donde rápidamente podamos tener esta información y, por supuesto, los análisis que hacemos cualitativos acerca de este desarrollo en términos territoriales, ¿no?, y por sobre todo materiales en cuanto a la vivienda, ¿no? Sí, y para cerrar, bueno,
¿En qué punto estamos? Los que están con color son los municipios que hemos analizado o estamos analizando hasta el momento. Hicimos énfasis en empezar a ver, por supuesto que la idea es ver los 40 municipios y poder tener una lectura compleja e integrada desde la universidad respecto de, digamos, hacer una evaluación de este panorama de vivienda. Pero mientras tanto, este programa está generando insumos para pensar, para la toma de decisiones y sobre todo, en principio, poner esta información toda junta, ¿no? Que es un trabajo que no está hecho y que creo que es una herramienta que está pensada realmente con una cabeza de largo plazo, ¿no? Digamos, con una política. Nos pasaba al principio, claro, cuando uno se aproxima al municipio como UBA, a veces, bueno, logra una recepción y un diálogo, a todas las facultades les debe pasar, diferente. Y entonces lo primero que aparecía a veces era, bueno, ¿y por qué tengo...? Entonces cuando contamos, bueno, el objetivo de esto es generar una herramienta donde todo lo que está en los biblioratos, en la cabeza de cada uno de los funcionarios, esté puesto en un mapa georreferenciado y todo junto, la verdad es que es una construcción de una herramienta muy de largo plazo y de largo alcance. La idea fue empezar a relevar los municipios en función, como nos dejaron, lo peor que a uno le puede pasar cuando tiene que investigar algo, que son 40 unidades, es que te digan, empezá por donde quieras. Y entonces, lo que dijimos fue, y lo conversamos con la gente de UPAMBA y nos pareció a todos una propuesta bastante sensata, era empezar a consolidar direcciones hacia el oeste, hacia el sur, hacia el norte, para también ir viendo y pudiendo empezar a ponderar si existen desequilibrios regionales en función de el sur comparado con el oeste, con el norte, tanto en equipamiento de viviendas como cómo están conectadas esas viviendas, cómo están conectadas en anillo y con la capital y demás. Bueno, así que en esas direcciones estamos trabajando y en esas direcciones vamos a seguir expandiéndonos. Así que bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a Eduardo, a Juan, que nos convocaron para este proyecto. Con un conjunto de universidades que vamos a trabajar durante este año y hemos estado trabajando también el año que viene, el año pasado y trabajaremos, espero, el año que viene, y con la esperanza de aportar elementos que sirvan para las políticas públicas. Creo que la función que tenemos nosotros desde la universidad y sobre todo la convocatoria que nos han hecho desde UPAMBA primero y PEM después, desde esta institucionalidad nueva, para pensar el área metropolitana, es producir conocimiento y aportar conocimiento que pueda servir para el debate, para todos ustedes, para poner en cuestión algunas de las problemáticas que están en el desafío de construcción de un área metropolitana, pero también para la toma de decisiones. Rosa Boy, en la presentación anterior, justamente mostraba que este mapeo de la vivienda en la región metropolitana tiene que ser además una herramienta de trabajo para quienes son los decisores públicos. Bueno, nosotros con Ignacio Ramírez desde Flaxo queremos hacer un aporte similar en el espíritu pero distinto en sus contenidos, porque nosotros lo que hemos hecho es un estudio el año pasado y vamos a continuarlo este año sobre hábitos, valores, imaginarios, representaciones, expectativas que tienen los ciudadanos metropolitanos en relación justamente a esta existencia material del área metropolitana, pero de difícil, como decía Juan hoy, ¿no? de difícil ruptura de esas barreras imaginarias que tienen que ver con a dónde pertenezco yo. La identidad se construye de una manera siempre muy compleja, con mucho tiempo. Hay gente que se puede sentir porteña, pero hay gente que se puede sentir del barrio de Mataderos y de Chicago, y entonces actúa local en Mataderos y global, ¿no? Cuando empieza a pensarse que él es después ciudadano del mundo, ¿no? Primero es de Chicago y después es ciudadano del mundo. Esas son las identidades con las cuales nos manejamos hoy.
Pero le pasa lo mismo a un ciudadano de Lanús, o a alguien de Vicente López, o a alguien de la República de la Boca. Me recuerda a mi amigo Ignacio, que tiene un afecto particular por la República de la Boca. Esas identidades son complejas, se nutren de historias, se nutren de tradiciones, están pegadas en el cuerpo, tienen que ver con nuestras prácticas, nuestros hábitos, y nosotros quisimos hacer un mapeo de eso, decir, bueno, a ver, ¿qué hay de eso respecto de cómo los porteños se posicionan frente al área metropolitana, al conurbano, cómo la gente que vive en el conurbano mira la ciudad de Buenos Aires, cómo se miran entre ellos horizontalmente? Hoy se hablaba de una necesidad de cooperación horizontal entre municipios y un diálogo entre municipios. Bueno, también la pregunta es, ¿qué tienen en la cabeza los ciudadanos respecto de su pertenencia? ¿De dónde soy yo, ¿no? Y como la construcción de políticas públicas en relación a un área metropolitana supone el otro desafío, que es el desafío de trabajar sobre representaciones, imaginarios, expectativas, la cultura de un territorio, es por eso que nosotros hemos hecho esta radiografía, este mapeo de qué hay del ciudadano metropolitano, y es el aporte que vamos a hacer ahora en un estudio cuantitativo y cualitativo que se hizo el año pasado, entre los meses de junio y julio, y que Ignacio va a presentar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo que manejar un micrófono y un control remoto, ¿no? Expresión un poco antigua. Bueno, yo voy a tratar de ayudarlos a navegar un informe que contiene información surgida de una encuesta que vieron que las encuestas están en crisis como instrumento para anticipar el futuro, por suerte, pero siguen siendo una herramienta muy valiosa a la hora de caracterizar, de hacer retratos, de comprender el presente, ¿no? Y comprender, por ejemplo, tejidos culturales, perfiles culturales, valores. Para hacer ese tipo de caracterizaciones, las encuestas siguen siendo un insumo muy válido. Así que vamos a presentar resultados de una encuesta, pero no vamos a hablar ni de Lustó ni de Carrió. Vamos a hablar de quienes residen, lamento, claro, incumplir expectativas, pero no vamos a anticipar desenlaces electorales que van teniendo este contexto. Vamos a hablar de los porteños, vamos a hablar de quienes residen del otro lado de la General Paz. Y es un informe que básicamente entrega distinta información. Hago un resumen de la estructura y después lo recorremos. Es una encuesta al conjunto del AMBA, por supuesto, ¿no? Que se realiza a partir de una muestra naturalmente representativa de esa población. Es decir, hay un primer nivel que son resultados que describen, que caracterizan al conjunto de la población que reside en el AMBA. Ahora bien, tenemos la posibilidad, y en función de los objetivos estratégicos del contexto en el cual investigamos, de hacer un doble clic y ver algunas diferencias y contrastes entre las percepciones, opiniones y valores de quienes residen en el Gran Buenos Aires y en relación a, por supuesto, las percepciones y opiniones de quienes residen en la ciudad de Buenos Aires. ¿Está bien? Entonces, hay un segundo nivel que son las diferencias en función de esta barrera material de la que hablaban Juan y Daniel, que sería en ese caso la General Paz. Y también, por supuesto, solapada con barreras imaginarias. Pero también, y algo que le anticipaba recién Alberto, es que lo que vamos a ver son miradas cruzadas, es decir, cómo desde la ciudad se mira al entorno y cómo desde el Gran Buenos Aires se mira a la ciudad, porque tratamos de empezar a hacer un croquis, una especie de esbozo también de representaciones, pero también de prejuicios, que son los que desalientan la cooperación, los que desalientan y lesionan el capital social, es decir, la confianza, algunas redes de reciprocidad que desde este tipo de iniciativas se ayuda a potenciar. Bueno, vamos a presentar entonces algunos resultados, algunos indicadores de este mapa. No me quiero detener ahora en cuestiones metodológicas, pero no tiene ninguna originalidad especial, es una típica encuesta representativa del conjunto de la población del AMBA, que es una encuesta que fue acompañada por otro tipo de metodología complementaria, que es la metodología cualitativa a través de grupos focales, que ayuda a ponerle sentido a los números. A veces los números son muy fríos, los grupos focales ayudan a poner las biografías, las vidas, las experiencias que están debajo o al costado de esos números. Calidad de vida. Entonces, esto es una típica, antes de vernos es inevitable la ansiedad visual por ir hacia los números, pero dejando de lado un segundo los números, vamos a ver a la izquierda los resultados para los residentes de la Ciudad de Buenos Aires y a la derecha los residentes del Gran Buenos Aires. El indicador, por supuesto, es el mismo.
¿Cómo define su calidad de vida? Vieron que la calidad de vida es un concepto complejo, se puede definir a través de variables más duras, digamos, o hay desde hace algunos años cierta tendencia a incorporar variables blandas, es decir, percepciones. Es decir, la gente tiene algo que decir en relación a cómo vive, ¿no? Entonces, eso sería algo así como la calidad subjetiva, la calidad declarada de vida, más allá del entorno y de algunas cuestiones más duras. 7 de cada 10 porteños, estoy esquematizando, por supuesto, no necesariamente son porteños, pero vamos a llamarlos así. 7 de cada 10 porteños declaran una calidad de vida positiva en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando cruzamos la General Paz, el contraste es muy pronunciado. Se encoge esa calidad de vida al 47%. Entonces, primer título y primera conclusión, muy descriptiva, contraste, segmentación. ¿Sí? Hay una fuerte diferencia muy marcada en la calidad de vida que se declara de un lado de la General Paz y que se declara del otro lado de la General Paz. Bueno, hay un hallazgo más cualitativo que sí es transversal y que recorre todo este escenario, toda esta escena urbana, que es la melancolía, la ciudad que ya no fue, ¿no? Cierta sueño, cierta vida bucólica que se extraña, que se evoca, que se invoca permanentemente y que habría sido desintegrada por el avance de un conjunto de preocupaciones, en algunos casos asociadas a la modernización de estos entornos y en algunos casos de fantasmas y problemáticas muy, muy tangibles. Pero es una especie de melancolía que transpira tanto la Ciudad de Buenos Aires como el Gran Buenos Aires, ¿no? Entonces, como estado de ánimo hay cierta melancolía urbana. Bueno, preguntamos, miradas cruzadas. Antes preguntábamos a las personas qué calidad de vida tienen. Bueno, ahora preguntamos qué calidad de vida tiene el otro, para ver cómo esa mirada está infiltrada por también algunos prejuicios, por algunas representaciones. Entonces, a los porteños le preguntamos cómo viven del otro lado de la General Paz. Y lo que vemos es que el otro vive en el infierno, ¿no? Hay como un retrato interesante, porque únicamente el 20% de los porteños les atribuye una calidad de vida positiva a quienes viven en el Gran Buenos Aires, que sabemos que es un dato que en algún sentido no se corresponde con indicadores más duros, digamos. Sin embargo, al revés, es decir, le preguntamos a los residentes del Gran Buenos Aires cómo viven los porteños y lo que hay es el resultado invertido, inverso. Es decir, el 60%, casi 6 de cada 10 residentes del conurbano atribuyen una buena calidad de vida a los porteños. Entonces, si antes hablábamos de contraste, ahora lo que hay como segunda conclusión es asimetría. Una profunda asimetría en la mirada de unos y otros. Y una asimetría estructurada también por prejuicios y representaciones. La idea de que el del otro lado, el bueno de la General Paz, está el infierno, no es una percepción gratuita, es una percepción vinculante, digamos, ¿no? Que afecta un montón de decisiones, de hábitos, de opiniones y emociones. Bueno, esta es una pregunta bastante interesante y que muy vinculada a la tarea que desarrollan ustedes o que participan, que es, bueno, estábamos hablando de calidad de vida. Relacionamos calidad de vida, que puede tener una pata más vinculada a la vida privada, por supuesto, pero también el Estado, digamos, y los actores, las instituciones gestionan calidad de vida. Bueno, ¿quién tiene la culpa a favor o en contra de la calidad de vida que tenemos? Y vemos ahí dos respuestas distintas, ¿no? ¿Cuál sería, ¿no? la variable explicativa de la calidad de vida? Los porteños identifican fundamentalmente al gobierno nacional, es decir, 1 de cada 2 porteños señala al gobierno nacional como el principal responsable generador de calidad de vida. Buena o mala, no es valorativo. Es decir, pero si tengo una buena calidad de vida, se lo agradezco al gobierno nacional. Si tengo una mala, se lo facturo al gobierno nacional. Pero muy cerquita, un 35% se lo atribuye al gobierno local, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces vemos miradas no del todo empatadas, pero bastante distribuidas. Ahora, la situación entre quienes viven en la provincia de Buenos Aires es muy distinta. La cadena alimenticia es contraintuitiva cuando uno la compara con la cadena alimenticia, entre comillas, administrativa. ¿En qué sentido? Quienes viven en la provincia de Buenos Aires, 1 de cada 2, un poquito más, señala también, identifica al gobierno nacional, ¿no? Un dato muy de nuestra matriz cultural, de nuestra cultura política. Pero en segundo lugar, no aparece el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino el gobierno local.
el segundo responsable en materia de calidad de vida para quienes residen en el conurbano no es el gobierno de la provincia, sino el gobierno local, evidentemente expuesto a demandas y exigencias que no tienen que ver con el alumbrado, barrido y limpieza. Y en tercer lugar, sí, el gobierno de la provincia. Es un dato, por supuesto, muy importante, digamos, a la hora de pensar la interacción y la intersección entre la sociedad y la política, la sociedad y el Estado. Bueno, perspectivas de migración, digamos, el deseo de irse, y el deseo en realidad tal vez no es la mejor palabra, ¿no? El deseo o la necesidad de irse. Y vemos también síntomas distintos. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el 37% manifiesta deseo o necesidad de irse. Si tuviera oportunidades educativas o laborales, se iría el 37%. Cuando cruzamos la General Paz, eso trepa al 50%. Y además, cuando investigamos las causas o el contenido de ese deseo de migración, el perfil es muy distinto. En el Gran Buenos Aires, esa mitad que se iría fundamentalmente por razones referidas a la inseguridad, fundamentalmente por razones referidas a la inseguridad, digamos, ¿no? al cotidiano. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, las razones están más fragmentadas, digamos, aparecen inclusive otro tipo de motivaciones. Bueno, la seguridad o la inseguridad aparece como una intersección en el sentido de las agendas de los ciudadanos de un lado y del otro. En ese sentido, ahí están empatadas, es una de las preocupaciones que recorre transversalmente todo el territorio, toda la región, como principal preocupación metropolitana. Y por último quisiéramos dedicar, bueno, cuando hablamos nosotros decimos un ejercicio, ¿no? AMBA, que sabemos que es una palabra, un significante un poco de expertos en algún sentido, ¿no? Tratamos de ver, bueno, en este esfuerzo que se está liderando, tratar de articular una identidad, una pertenencia que no anule las pertenencias de las que hablaba Alberto. Por supuesto, toda la pertenencia se construye de lo más próximo hacia lo más abstracto, que no las anule, pero que favorezca, que vaya ablandando, disolviendo algunos prejuicios y que favorezca una mayor integración. Bueno, uno de esos paraguas, al menos la palabra que ya tenemos funcionando, es el AMBA. Preguntamos, bueno, ¿con qué atributo, con qué significado asocian la palabra AMBA? Y básicamente lo que aparecía era inseguridad. Inseguridad, caos, ruido. Entonces, por el momento, la palabra AMBA es una palabra desprovista de imágenes asociadas a la calidad de vida positiva, digamos, ¿no? A ese sueño de calidad de vida bucólica o de integración. Más bien AMBA equivale hoy a un entorno amenazado. Bueno, acá encontramos una de las primeras, habíamos visto un dato al que llamamos contraste, un segundo indicador que hablaba de asimetría, y ahora hay una intersección. Ahora hay una intersección de un lado y del otro. Preguntamos, ¿se parecen? ¿Tienen agendas compartidas? ¿Tiene sentido lo que se está haciendo desde acá? Es decir, articular agendas, el supuesto que subyace bajo esto, bueno, tenemos problemas que hay que encarar todos juntos, porque es el mismo problema, entonces la arbitrariedad administrativa se vuelve disfuncional. Los tenemos que articular y les tenemos que dar soluciones regionales, soluciones colectivas a estos problemas. Bueno, y la verdad que ahí el dato es interesante y auspicioso en algún sentido, porque tanto porteños como residentes del Gran Buenos Aires reconocen problemas parecidos. Perdone, realidades muy distintas, pero vamos a ver más adelante problemas parecidos. Es decir, a la hora de comparar las realidades, todos coinciden que las realidades socioeconómicas especialmente son muy distintas, como habíamos visto en el indicador referido a la calidad de vida. Después lo que hicimos, a través de los grupos focales capturamos pedazos de sentido común, pedazos de esas barreras imaginarias de las que hablaban antes, pedacitos de sentido común, y los medimos a través de la encuesta para ver qué penetración tienen esos pedazos de sentido común, es decir, esas percepciones, esos prejuicios que escuchamos expresados en los grupos focales. Bueno, ¿qué tan extendidos están? ¿Qué tan generalizados son? Es un sentido, ¿qué tan común es ese sentido? Preguntamos, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos del conurbano son dos mundos distintos. La idea de la zanja alcina, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? La idea de una especie de grieta, y no la grieta de la que hablan en la tele, sino una grieta mucho más profunda. Bueno, ahí encontramos que efectivamente 7 de cada 10 residentes del AMBA
están de acuerdo con esa imagen de una grieta, no de una General Paz, de una grieta, de dos mundos muy distintos. En segundo lugar, la gente que vive en la Ciudad de Buenos Aires y en los partidos del conurbano comparte los mismos problemas, a esto me refería antes. Y eso recoge cierta aceptación bastante extendida. ¿Sí? La idea de que los problemas son bastante parecidos. Inseguridad, movilidad, salud, educación son problemas, inseguridad son problemas transversales. En tercer lugar, la gente de los partidos del conurbano es más amable y trabajadora. Bueno, por supuesto, quienes más adhirieron a esta idea son quienes residen en el Gran Buenos Aires. Nadie declara en contra de sí mismo, inclusive en una encuesta, digamos, ¿no? Que también está interferida por el narcisismo. Luego preguntamos, ¿los porteños se creen superiores y poco solidarios? No sé de dónde sacaron esa idea, la verdad que yo como santiagueño, la verdad que jamás hubiera imaginado que digan eso. Bueno, los porteños no estamos de acuerdo, únicamente 1 de cada 4 porteños convalida esa caracterización, o podría decirse, bueno, aún en la Ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 4 de los porteños decimos, bueno, che, algo de ese retrato es cierto. Y quienes viven en el Gran Buenos Aires están mucho más de acuerdo con esa idea. Y finalmente preguntamos, ¿la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires es por culpa de la delincuencia del conurbano, ¿no? Esa idea en sintonía con Trump, ¿no? que la Ciudad de Buenos Aires importa, ¿no? de un entorno que le gustaría tener un muro en vez de una General Paz. Bueno, por suerte para estos valores que se empiezan a impulsar desde acá, de convivencia, de tolerancia, de solidaridad, por suerte es una idea que solo alcanza a una minoría bastante intolerante seguramente, pero que es una minoría. En general la gente se pronunció en contra de la idea de que habría que hacer un muro electrificado, que sería la solución que subyace si uno cree que el problema lo trae el otro. Bueno, ese es el terreno fértil cultural para ese tipo de soluciones, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo evalúa los distintos gobiernos que digamos, preguntamos si son las últimas 2 diapositivas? Bueno, algo del concepto que se respira acá, digamos. ¿Qué opinan de esto de trabajar juntos? Ciudad de Buenos Aires y municipios, provincia de Buenos Aires. Bueno, el 80% se pronunció a favor, digamos, de trabajar de manera articulada, que trabajen en conjunto para planificar e integrar, ¿no? Aquí hay una segunda intersección, una segunda coincidencia. La primera son realidades distintas. Todos coinciden que son realidades distintas, pero también hay una segunda coincidencia muy marcada, muy fuerte, en que aún proveniendo de realidades distintas, son realidades que están inevitablemente integradas y que hay que planificar esa integración. Bueno, la idea de beneficios, digamos, una mayor planificación, integración, ¿a quién podría servirle? Bueno, a la Ciudad de Buenos Aires y también al Gran Buenos Aires, que son los que creen que más se beneficiarían de una alianza o una sociedad virtuosa con la Ciudad de Buenos Aires, que no sea solo digamos, la proximidad geográfica y física, sino que sea otro tipo de proximidad, que la proximidad se traduzca en colaboración. Bueno, la agenda que aparece es la de seguridad, salud y tránsito, como los primeros 3 temas elegidos para una eventual agenda metropolitana, una agenda compartida. Y uno de los últimos datos más interesantes para saber en qué situación estamos hoy como punto de partida y como para entender que esto también atiende y refleja un reclamo en algún sentido, una demanda, una expectativa, preguntamos el ser y el deber ser en relación a la cooperación. Preguntamos, bueno, ¿qué están haciendo hoy? ¿Cómo ven a los gobiernos? ¿Cooperando de manera integrada a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y a los municipios? ¿O cada uno hace lo que puede de manera aislada? Bueno, casi el 50% se inclinó a favor de cada uno hace lo que puede o quiere de manera aislada. Y el deber ser, bueno, ¿qué le gustaría que hicieran? Bueno, cada gobierno el 70% de manera aislada. Creo que ahí quedó un error. Bueno, y por último,
preguntamos a residentes de Buenos Aires y del otro lado quién podría articular, quién debería ser de los distintos actores institucionales, distintos niveles de gobierno, quién podría ser el centro de gravedad de esta nueva colaboración e integración metropolitana, y aparece el gobierno de la ciudad, del gobierno nacional, es decir, un tercero articulando entre el gobierno de la ciudad y los gobiernos municipales. Bueno, esos son todos los datos. Buen día a todos. Bueno, antes que nada quería agradecer a las autoridades del gobierno de la ciudad que nos han invitado a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora a participar en este proyecto. Como bien comentaban recién, el proyecto se desarrolla en el marco de dos institutos, el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Industrial y el Instituto de Investigaciones en Tecnología y Educación, dependiente de la universidad y de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, de la SIC. También quiero, antes de empezar con la exposición, agradecer a los miembros del equipo que están aquí presentes, junto a Claudia, a Diego, a Guadalupe, a Julián, a Hilda, que han colaborado muchísimo en esta primera etapa y que esperamos seguirán colaborando durante este año y el próximo, si Dios quiere. Ahora sí, si les parece, sí, pasamos a la presentación. Bueno, en nuestro caso trabajamos con políticas de educación y empleo en el área metropolitana. Este es un primer informe preliminar que desarrollamos el año pasado. Digo preliminar en términos de que nos restringimos a una ubicación geográfica en particular, que después vamos a comentar, y a algunos sectores productivos. Básicamente lo que buscábamos era establecer una metodología de análisis para después poder generalizarlos, los distintos sectores productivos y a todo el área geográfica de los 41 entes políticos que integran el área metropolitana de Buenos Aires. El primer objetivo, como les decía, fue desarrollar instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Con el objeto de poder definir estrategias de análisis y fuentes de información, digamos, identificar qué bases de datos íbamos a usar. En principio, la mayoría de los datos indudablemente surgen del censo del 2010 y también de la EPH, que nos basamos para el informe en los resultados del tercer trimestre del 2016. Asimismo, relevar en ambas jurisdicciones la oferta formativa científico-tecnológica en la región de análisis. En este caso en particular, en cuanto a la oferta científico-tecnológica de nivel superior, originalmente en el trabajo se nos planteaba un fuerte énfasis en las universidades. Nosotros además decidimos incluir los institutos superiores de formación técnica, en nuestro caso en particular, porque atendíamos a sectores productivos, entendiendo por un lado que, como dice la Ley de Educación Superior, la educación superior es una sola y está integrada tanto por la educación superior universitaria como la educación superior técnica no universitaria, y al mismo tiempo también entendiendo que las universidades, en uso de su autonomía, pueden recibir, digamos, recomendaciones o aconsejes respecto de diseños o planes o modificaciones en las carreras, pero la capacidad de desarrollo de política pública de la jurisdicción sobre las universidades es limitada. Por el contrario, en el caso de la oferta de educación superior técnica, el rol de las jurisdicciones es central, porque ambas jurisdicciones, en este caso la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires, son quienes definen las políticas públicas en lo que tiene que ver con, en nuestro caso en particular de análisis, las tecnicaturas superiores, ¿no? Carreras instrumentales que, vamos a ver adelante, también están muy demandadas en los sectores productivos que analizamos. Bien, en principio lo que definimos fueron algunos sectores productivos que consideramos estratégicos, digamos, en virtud del tamaño y para validar la metodología, definimos 3 sectores: el sector farmacéutico y el sector informático, que son muy fuertes y muy relevantes en el caso de la Ciudad Autónoma, tienen mucha presencia. De hecho, en este momento estamos en el distrito tecnológico, que ha tenido un desarrollo importante, y la ciudad es el principal polo de desarrollo informático del país. En el caso de la industria farmacéutica, también es muy fuerte el papel, y dentro de las comunas que analizamos, además, tenemos el desarrollo del polo farmacéutico, ¿sí? Y en el caso de la industria metalmecánica, que fue el último sector analizado,
si bien históricamente fue fuerte en la ciudad, a lo largo de los últimos 30 años hubo una migración muy fuerte de estas empresas que estaban fundamentalmente en esta zona de la ciudad, en la zona de las comunas del sur, hacia los sectores del conurbano bonaerense y fundamentalmente en la zona que elegimos bajo análisis. Básicamente por eso se eligieron estos tres sectores. Dos por un fuerte impacto en la ciudad y el tercero por un fuerte impacto en el área metropolitana, en los 24 partidos del conurbano fundamentalmente, del Gran Buenos Aires, perdón. Una vez definidos los perfiles, empezamos a contrastar estos perfiles con las necesidades de cada uno de estos sectores productivos, con referentes de cada uno de estos sectores productivos. Digo, referentes representados por cámaras, referentes representados por gremios, referentes representados también por la academia, ¿sí? Sobre esta base, trabajando con los perfiles profesionales que habíamos elaborado en función de trabajos anteriores del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación de la Nación e incluso con referencias internacionales de la Comunidad Europea, tratamos de definir y contrastar las necesidades de formación de los que manifestaban cada uno de estos sectores con la oferta efectiva que existía en la región. Y sobre esta base, desarrollado este contraste, ¿sí? Este análisis entre lo que el sector o cada uno de estos tres sectores productivos demandaba respecto de lo que efectivamente el sistema educativo a nivel de ambas jurisdicciones estaba formando, elaborar algunas recomendaciones que a nuestro criterio podían ser la base para el desarrollo de políticas públicas de articulación en el área metropolitana, en el caso de formación y empleo. Bueno, ya pasando a la estrategia de análisis de datos, la primera etapa, como algo adelanté, fue la determinación de las competencias requeridas en estos tres sectores productivos, siempre sobre la base de los trabajos previos existentes, tanto en el ámbito del Ministerio de Educación como en el Ministerio de Trabajo o incluso en referencias internacionales, puntualmente en el caso de Comunidad Europea. La aplicación de encuestas, una vez definidos estos perfiles sectoriales, la aplicación de encuestas siguiendo la metodología LibQual, que después vamos a explicar un poquito más en detalle, y la identificación de los principales resultados obtenidos respecto de lo manifestado por cada uno de los referentes sectoriales y la contrastación con lo que el sistema educativo está ofreciendo actualmente. Bueno, el área de análisis elegida fue el área de influencia natural de nuestra universidad. Nuestra universidad fue fundada en el año 1972, fue la primera universidad del conurbano y en su origen, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, tenía como objetivo desconcentrar, ¿sí? Así dice la ley Tacchini, desconcentrar las dos universidades nacionales existentes en el área metropolitana en ese momento, que eran la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata. Digamos, no es casual que incluso se haya fundado geográficamente a mitad de camino de ambas. Fue el germen de la formación ya durante fines de los 80 y principios de los 90 de varias universidades en el área metropolitana, caso de Lanús, caso de La Matanza, surgieron como anexos originalmente de nuestra universidad. Es por eso que elegimos el área que históricamente fue de influencia de nuestra institución, que son los partidos de La Matanza, Ezeiza, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Lomas de Zamora y las comunas del sur de la ciudad de Buenos Aires, la comuna 4, la 8 y la 9. Bien, en principio hicimos a partir del análisis del censo de 2010 y fundamentalmente de la EPH del último trimestre de 2016, hicimos un análisis de las características socioeconómicas de la región de análisis. Un grupo en particular nos llamó la atención, que era el grupo formado por mujeres jóvenes, ¿sí? de 20 a 29 años, que tienen bajo nivel de instrucción, entendiendo este bajo nivel de instrucción como primario incompleto o secundario incompleto, en donde la media, especialmente en algunos partidos, como en el caso de Almirante Brown o de Ezeiza, triplica la media de la región en términos de desocupación, ¿sí? Es un grupo que está altamente afectado por la desocupación en toda la región bajo análisis y en particular en estos dos partidos del conurbano. Acá también Matanza
está bastante cerca también en estos indicadores. Bien, como conversábamos recién, la metodología utilizada se desarrolló con entrevistas en representantes del sector productivo, entendiendo que el sector productivo está compuesto por las cámaras, pero también por las asociaciones gremiales. Siempre que pudimos convocamos a las asociaciones gremiales, ¿sí? Identificación y estado actual de las competencias sectoriales, como ya habíamos contado, y la definición de los perfiles de puestos. En el caso de los perfiles de puestos, tanto presentes como futuros. Digo, competencias, detectamos algunas competencias que hoy eran relevantes, pero que en el futuro, por lo que estos referentes sectoriales avisoraban, iban a perder peso en virtud del adelanto tecnológico. Bien, dividimos las competencias en dos áreas además, ¿no? Las competencias profesionales específicas y competencias generales relacionadas con la empleabilidad. En el caso del sector farmacéutico, más llamativo que en los otros sectores, surgieron como principales demandas y también déficits detectados por los representantes sectoriales, lo que podemos llamar competencias relacionadas con la empleabilidad, ¿sí? El aprender a aprender, las habilidades sociales y la comunicación. No son competencias específicas de la formación, sino competencias vinculadas con la empleabilidad. En el sector farmacéutico fue un tema relevante. Ahora bien, en el caso del sector metalmecánico, si bien estas competencias seguían siendo importantes, empezaron a aparecer, ¿sí?, competencias más específicas y vinculadas fundamentalmente con aspectos técnicos más duros como el mecanizado, ¿no? Como competencias relacionadas con el mecanizado que vamos a ver un poquito más adelante en la presentación. Bien, en el caso del sector informático, si bien vamos a ver, va a salir un poquito más adelante, también es importante destacar que las competencias que hoy manifestaban como importantes, empezaban a perder peso en el futuro y fue el sector en el que más divergencias encontramos respecto de lo que el sistema educativo ofrece, por ejemplo con el perfil puntualmente analista de sistemas, respecto de lo que el sector productivo demanda. Digamos, vamos bastante atrás en términos de diseño curricular respecto de lo que hoy está demandando el sector informático. Obviamente es un sector muy dinámico y que avanza a un ritmo muy elevado y que dificulta en gran medida al sistema educativo seguirlo en estos términos. Bien, bueno, acá un poquito ya el análisis puntual más metodológico la dejo a la profesora. Bueno, como vimos anteriormente, se vieron primero en una primera etapa las competencias que son de tipo general, que tienen que ver con la empleabilidad. Y notamos diferencias entre los distintos sectores. En el sector farmacéutico tienen más independencia en la parte de lo que es aprender a aprender, pero hay falencias en los que son habilidades de tipo sociales o comunicacionales. Una vez que se detectaron cuáles son las competencias requeridas, lo que se hizo es aplicar una metodología del tipo LibQual, que lo que hace es, a través de una escala Likert, puntuar cuál es el nivel que se observa, el nivel mínimo deseable actualmente y el nivel que será requerido en el futuro. Se seleccionaron estas competencias específicas sectoriales en categorías. Lo que hicimos es tomar de cada sector un ejemplo de las categorías para que no fuera tan tedioso. Por ejemplo, en el caso del sector farmacéutico se tomó aquellas competencias relacionadas con la gestión de los recursos humanos. Si ustedes observan, la línea azul es el nivel que se observa actualmente y la roja es el nivel deseable actualmente y la que es verde es el nivel que sería requerido a futuro. En el sector farmacéutico, en este tipo de competencias, se observa una gran diferencia, por ejemplo, en lo que se refiere a reconocer y gestionar el potencial de cada miembro de acuerdo a su desempeño. Podemos pasar a la siguiente. En el sector metalmecánico es donde las falencias son bastante notorias.
en el diagrama de tela de araña que vimos anteriormente, la escala iba de 5 a 9. Acá la escala la empezamos desde 1 porque hay muchísima más amplitud. Y realmente hay falencias en todas las competencias que fuimos mostrando. En este caso se tomó como ejemplo aquellas relacionadas con la calidad. Hay grandes falencias en todos los aspectos, tales como por ejemplo cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad, actuar bajo normas y procedimientos de objetivos de calidad, identificar y controlar la caída de las operaciones, actuar bajo normas de correcta fabricación, seguridad y medio ambiente. Si ustedes observan las diferencias entre lo que se observa y lo que sería deseable actualmente es suficientemente amplio. En el sector informático es el que nosotros notamos más diferencia con respecto a los otros sectores, porque, como les decía Diego anteriormente, hay competencias que son requeridas actualmente, pero que no se ven requeridas a un futuro no demasiado lejano, por ejemplo, 2 años. En este caso se tomó las relacionadas con la gestión de datos, y hay diferencias, por ejemplo, en lo que se refiere a administrar los dispositivos de hardware, asegurar los equipos informáticos, auditar redes de comunicación y sistemas informáticos. Si ustedes pueden ver, nada más que la visualización de los diagramas les da una idea de cómo se manejan las competencias en el sector. Bueno, a modo de conclusiones. En lo que se refiere a la educación superior, existe una razonable oferta a nivel universitario en carreras tecnológicas, tanto en ingeniería como en tecnicaturas superiores. Si bien en términos de porcentaje, ese nivel está con respecto a la media a nivel nacional, que es del 18%. Con respecto a las tecnicaturas superiores del área tecnológica, la oferta es escasa, especialmente en el ámbito de las comunas de la ciudad de Buenos Aires, inexistente en algunos partidos del conurbano, por ejemplo en Ezeiza y Almirante Brown. Como dato de color nos llamó la atención que justamente hay una inexistencia de carreras tecnológicas vinculadas a la informática en la Comuna 4, que es justamente el asiento del Distrito Tecnológico. Si hacemos otra vez un hincapié en las competencias requeridas, las competencias generales de empleabilidad presentan una alta deficiencia, sobre todo en el sector metalmecánico. No así en el sector farmacéutico y en el informático. Hay falencias, si nos limitamos al farmacéutico y al metalmecánico, en la parte de fabricación, gestión de los humanos, logística, gestión de la calidad y control de la calidad. En el sector metalmecánico, en calidad, en montaje, mantenimiento, preparación y puesta a punto, operaciones de mecanizado, diseño de productos y procesos, supervisión y gestión de fabricación mecánica. No hay deficiencias en aquellas competencias relacionadas con operaciones que no conllevan mecanizado. Entonces, si uno puede visualizar áreas de vacancia, habíamos visto esa franja etaria de mujeres entre 20 y 29 años que perfectamente podrían tener empleabilidad en el sector metalmecánico porque no requieren tareas de esfuerzo, sino tareas de una capacitación adecuada. Entonces, es posible visualizar capacitaciones, formación específica para cada sector. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.